Entonces ahí la ley de Morgan lo que hace es cuando uno tiene una conjugación entre, o sea, una disyunción entre P o Q, ¿cierto? Y nosotros tenemos negado ese paréntesis, lo que hace la ley de Morgan es negar cada proposición, como aparece acá, y el conectivo lo cambia al contrario, que en este caso, como es una disyunción aquí, al negar el paréntesis cambia a ser una conjunción. Y en el otro caso es análogo. Si tenemos la conjunción de dos proposiciones, al negar todo ese paréntesis, ¿cierto? Nos queda la disyunción de esas dos proposiciones negadas. Eso es en el fondo lo que hace. ¿Bien? Y lo importante aquí es notar que la ley de Morgan, cuando uno niega ahí el paréntesis, siempre va a ser para una disyunción y para una conjunción. ¿Ya? Solamente para esos dos casos. Luego venía la transitividad. Ya, aquí la idea es que nosotros entendamos qué hace la transitividad. ¿Bien? O sea, aquí yo los invito a esto, más que nada a entenderlo. Si nosotros tenemos que P implica Q y a la vez que Q implica R, esto quiere decir que P implica R. Bien, es como que uno pasa por Q. Si quieren lo voy a escribir aquí. Es como que tenemos hoy. Algo me está fallando en la aplicación, así que no puedo usar el lápiz. Así que voy a usar la pizarra de Zoom. Entonces aquí, si nosotros tenemos P implica Q y a la vez este Q implica un R, uno concluye que P implica el R. ¿Se entiende eso? Es como cuando tenemos A menor que B y a la vez B menor que C. Esto implica que A es menor que C. ¿Bien? Es como que escribiésemos A menor que B y a la vez B menor que C. Entonces nosotros podemos concluir que A es menor que C. ¿Bien? Esa es la idea de la transitividad. ¿Se entiende? Sí, 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 se profe. entiende. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y ahora la absorción. La absorción lo que hace es reducir la expresión. Acá lo importante es tener, fíjense, tenemos conjunción y disyunción, y acá también disyunción, conjunción. Eso es lo importante, que nos aparezcan ambos símbolos y que se repita la proposición que está tanto fuera como dentro del paréntesis. Aquí lo mismo, tanto fuera como dentro del paréntesis. Esas son las dos condiciones para que toda esa expresión se absorba en P. ¿Se fijan que aquí queda P, que es la que se repite, tanto fuera como dentro de este paréntesis? Entonces, cada vez que nosotros tengamos que fuera del paréntesis y dentro del paréntesis se repite la misma proposición, y además los conectivos son diferentes, porque fíjense que acá nos aparece el caso análogo, esto siempre se reduce en P. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, cada vez que profe. tengamos algo de este estilo, se va a reducir en justamente la proposición que se repite tanto fuera como dentro del paréntesis. Bien. Ahí, ¿cómo uno demostraría todas estas propiedades en general? Debiesen hacer usando tablas de verdad. Bien. Ahora, son muchas propiedades. Ya no imaginen que les voy a dar de tarea que las hagan todas, pero si ustedes quisieran, podrían revisar algunas realizando una tabla de verdad. Bien. Esta es como la forma de comprobarlas. Ya, vamos a hacer dos ejemplos de los que aparecen aquí. Ya, eso se ve ahí escrito porque como estoy usando la pizarra del Zoom, no sé por qué me falló, me falla el lápiz que tengo con esta aplicación. Así que tengo que ahí revisarla, quizás la tengo que actualizar, no sé. Pero algo me sucede que no puedo usar el lápiz de... porque a ustedes le aparecen acá estos símbolos al ladito, ¿cierto? Sí. Esto ustedes lo ven. Sí. Sí, Ya, pues, aparece. no sé por qué a ratos me funciona, a ratos no me funciona. Por ejemplo,
ahí quiero hacer una Q y no, como que cuesta, no está como respondiendo bien, no sé qué es. Voy a intentarlo, pero delante en otra clase que hice me pasó y no funcionaba. Profe, quizás si su lápiz usa pila, se le está acabando. No, pues yo lo tengo enchufado con el compu, Ah, porque usa como un cable. Es una de estas, no sé si la ubican, pero es como una tableta Wacom. Y lo que sí yo me di cuenta que está como rayada en un lado. Pero yo igual la tenía guardada, no estaba como por ahí, no sé. Pero me funciona con el lápiz del Zoom, pero no sé por qué no me funciona con la aplicación, así que yo creo que es un problema del programa. Bien. ¿Se fijan que aquí el primer ejemplo es la absorción? ¿Lo ven? Esto es una absorción. ¿Bien? ¿Lo ven eso o no? Sí, sí se ve. Justamente Sí. la absorción, así que ese es como súper sencillo, no lo voy a realizar. Quiero hacer el partir con el B. ¿Bien? Porque aquí basta con que ustedes escriban que esto, que está acá, voy a usar el otro lado porque de verdad no me está funcionando esto. Entonces en el A, esto es equivalente a tener P si solo si P. Porque ustedes reemplazan esto por P, porque es la propiedad de la absorción. Y P equivalente con P, eso es verdadero. Esa sería la respuesta del 1. Bien, sería como reescribir esto, por eso puse ahí el A para no copiarlo. Es equivalente, esto es una absorción, así que eso es P, equivalente con P. Y cuando nosotros tenemos P equivalente con P, esto siempre va a ser verdadero independientemente de la, ¿cómo se dice? Del valor de P, ¿cierto? Porque estas son equivalentes. P equivalente con P, eso es verdadero. ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende por qué es verdadero? Sí. Sí, sí. porque van a ser iguales, ¿cierto? Bien. B. En el B tenemos negación de P y Q. Aquí sí que lo voy a copiar. Implica, Q implica P. Ya. No sé si aquí la profe del taller les habrá comentado, pero hay una propiedad que falta, que se llama transformación. No sé por qué no aparece en la tabla, así que por eso se las doy acá. Voy a usar otras letras. Voy a usar A implica B. Esto siempre va a ser equivalente a negar la primera proposición o la segunda. O sea, no o la segunda, sino que disyunción B. Cada vez que nosotros tengamos este implica, esto va a ser equivalente a negar la primera proposición, disyunción la segunda. ¿Bien? Entonces, esta propiedad se llama transformación y debería estar en la tabla donde aparece, si no me equivoco, la doble negación de P. Ahí debería estar incluida la transformación como en ese lugar. ¿Bien? Así que ahí tenemos esa nueva propiedad. Si no me creen, pueden hacer aquí la tabla de verdad. Y si nosotros realizamos la tabla de verdad a esto, el resultado debiese ser una tautología. ¿Bien? Pero bueno, ahí no quiero que se maneen haciendo tantas tablas. La idea es que sepan que se demuestra de esa forma. ¿Bien? ¿Ven? Ahí por ahí Gustavo dice, hizo la transformación en uno de los ejercicios de la I. Bien. Entonces lo revisaron igual en el taller, así que eso me parece súper bien. Entonces ahora nosotros vamos a aplicar esta propiedad a este implica y también a este. Bien, pero voy a partir con el implica del paréntesis redondo primero. Entonces, esto va a ser equivalente, voy a mantener aquí el primer paréntesis, voy a mantener ese implica, pero si nosotros aplicamos esta propiedad, nos quedaría negado el Q o P. ¿Bien? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Y ahora, Sí. bien, lo vamos a aplicar al otro implica. Entonces, ojo que aquí hay que mirar esto como un A y esto como un B. Entonces, esto sería equivalente a negar el paréntesis, ¿cierto? Este ya está negado. Se lo negamos completo porque estamos aplicando la propiedad. O negación de Q o P. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces ahí podemos usar la ley de Morgan, ¿cierto? Porque tenemos negado el paréntesis. Entonces, ¿cómo funcionaría esto?
Ya, después voy a usar la doble negación de P, la voy a mantener. Entonces P ya está negado, por lo tanto queda negado nuevamente por esa negación. Como hay una conjunción, nos queda disyunción y nos aparece negado el Q. ¿Bien? Y lo otro lo copiamos. Ya, y ahora usamos aquí la propiedad de la doble negación. Entonces recuerden, cuando hay una doble negación nos queda P, ¿cierto? O negación de Q. Y acá, solamente para ser ordenada, yo voy a usar la propiedad que se llama conmutatividad para invertir aquí el orden. Voy a dejar primero P y después Q. Ahora, ¿qué podríamos decir de esos dos paréntesis? ¿Cómo son? ¿Se puede ¿Son hacer iguales? conmutatividad? Iguales. Son iguales, ¿cierto? Los paréntesis. Tautología. Son iguales. Aquí usamos la conmutatividad solamente para ordenarlo, ¿cierto? Eso se entendió. Entonces los paréntesis son iguales. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien, acuérdense que había una propiedad que no me acuerdo en este momento cómo se llama, creo que estoy confundida. Parece que es la idempotencia, cuando Y es la teníamos idempotencia. dos veces la proposición quedaba A, ¿cierto? Es la idempotencia. Entonces aquí nos queda un solo paréntesis. Y ahí termina. ¿Bien? Profe, Profe. tengo una duda. Sí, ¿dónde? ¿En cuál parte? ¿Qué potencia qué propiedad usaba para que quedara negado el primer paréntesis? La Ya me misma que perdí. usamos, la que está ahí por la transformación. Solo que ahora tú me Ah, tienes ya, que mirar, sí, por eso yo lo encerré aquí. Por eso aquí puse otras letras, ¿ya? Porque aquí estaría el primer paréntesis y acá el segundo. un Entonces segundo. ustedes tienen que Sí, mirar sí, esto como A y esto como B, sí, ahora sí. Gracias. ¿sí? Miren, Sí. hagamos el D. Me voy a saltar el C, se los voy a dejar para que lo revisen ustedes. Pero hagamos el D. Fíjense que ahí hay 3 implicancias. Hagamos ese también para que veamos que... ¿Cómo se dice esto? La misma propiedad, pero hay que estar 3 veces. Miren, hagamos el D. A ver, voy a borrar al tiro lo que sale. No se borra automáticamente porque como estoy usando la pizarra del Zoom, hay cualquier cosa me devuelvo si lo necesitan revisar. Entonces, hagamos el D. Fíjense, tenemos esa implicancia, esa y esa. O sea, tendríamos que usar la propiedad 1, 2, 3 veces, ¿cierto? Entonces, miren, aquí va a ser como interesante de usar la propiedad. Entonces, primero tengo ese implica, por lo tanto, se niega la primera, disyunción, el otro paréntesis, ¿cierto? Ya. 2, acá tenemos otro implica. Por ese cambia o no, se niega toda la primera proposición, que en este caso sería todo el corchete cuadrado, o el segundo paréntesis. ¿Bien? Y luego acá hay otro implica por el número 3, entonces nos quedaría negado P o Q. ¿Se entiende hasta ahí? Por ahí Pablo tiene una consulta. Coméntame, Pablo, mientras. Igual usted o sea, me perdí un poco, pero con disyunción se refiere a la O, ¿no? Eso sí sigue significando O, Sí, pues es disyunción. Sí, esto es disyunción, ¿sí? ¿sí? Y esto es conjunción. Ahí. Pero no, es que al principio de la clase había, o sea, hace tiempo había dicho que era O y I. Sí, por lo mismo. A eso es lo mismo. Sí, Ah, ya, no, sí, cuando eso tú quería lo saber. lees en la proposición, se lee como I o, ¿cierto? U o. ¿Ya? Pero en realidad es la disyunción y la conjunción. O sea, Ah, ya. a ver, ¿cuándo uso la disyunción? Porque, por ejemplo, si yo aquí digo, cuando uno tiene P implica Q, más que nada por la frase, en cómo suena. Si yo digo P implica Q, yo digo se niega el primero o el segundo. Entonces, ese o el segundo, cuando uno lo dice sin anotarlo, la gente cree que yo estoy diciendo se niega el primero o el segundo. Entonces la gente asume se niega así o se niega o este no negado y acá. No sé si me entiende. Por eso ahí digo disyunción. Pero va a depender el contexto en donde yo por lo menos lo nombro, porque si no queda como que el implica es equivalente a, y si uno llega y lo dice,
Imagínense que estuviéramos en clases presenciales y yo lo digo. Una persona lo va a notar distinto, ¿cierto? Entonces decir, se niega el primero o el segundo, suena como, niego la primera o la segunda proposición. No sé si me entiendes. Entonces, en esos casos, uno a veces utiliza la definición que es disyunción o conjunción. Lo mismo que la ley de Morgan. La negación de una disyunción es la conjunción de las dos proposiciones negadas, o al revés. La negación de la disyunción, o sea, de la conjunción, es la negación de la disyunción de las dos proposiciones negadas. Entonces, en esos casos vamos a ir utilizando que se llama disyunción o conjugación. Pero en general ustedes díganlo y o díganlo o, ¿sí? O sea, es lo mismo en el fondo. ¿Bien? Pero yo a veces pongo en el contexto porque me ocurre, me ha pasado con esta propiedad, porque de repente yo digo se niega el primero o el segundo, lo entienden como la negación. Y no que hay que escribir o Q. No sé si me entiende la idea. Entonces, eso me ha pasado mucho. ¿Bien? Entonces aquí lo que me interesa es que hayan entendido, fíjense, usamos 1, 2, 3 veces la propiedad, ¿ya? Lo importante es que si la propiedad es A implica B, equivalente la negación de A, disyunción B, ¿cierto? Se puede utilizar. En el primer caso teníamos aquí P implicaba un paréntesis, que era este, ¿cierto? En el segundo caso teníamos que este corchete cuadrado, ¿cierto? Implicaba otro paréntesis, que era el de acá, ¿cierto? Este implicaba el de acá. Y en el último caso teníamos P implica Q, que era equivalente a negación de P, disyunción Q. ¿Bien? Lo que me interesa es que hayan entendido ese paso. ¿Se entendió? Eso es lo que quisiera saber. Igual lo pueden ir haciendo uno por uno, pero ya hice el caso en el ejemplo anterior. Ahí lo hice primero un implica y después hice en otra línea el otro implica. Pero ahora quiero hacer el caso donde lo haga en una sola fila, más que nada porque quiero ver las dos formas. ¿Estás de acuerdo, Martín? Por eso lo hice así, para que también vean que se puede hacer en la misma fila. En el ejercicio anterior lo hice por separado. Sí, ¿Sí? yo sí entendía, pero era por si alguien no entendía. Claro, por eso les digo, por eso lo hice de las dos formas. En el ejercicio B habían dos implica y los hice por separado, pero ahora los quería hacer juntos para que también vieran esa diferencia. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? O sea, los quiero llevar a los dos contextos para que lo vayan entendiendo. Por ejemplo, acá si hago la negación de esta disyunción, ¿se fijan que queda la doble negación de P? Entonces, como queda la doble negación de P, yo inmediatamente lo voy a bajar como P. ¿Bien? Y esa disyunción, acuérdense, por ley de Morgan, ¿cierto? Cambia a conjunción. Y quedaría negado ahí ese paréntesis. ¿Cierto? Bien. Como está negado ahora este paréntesis, hacemos ahí la negación. Entonces nos quedó P porque ahí estaba doblemente negado. Y acá nos quedaría la negación de Q y R. También negado. Pero ese I queda como O. ¿Verdad? Así. Bien. Estamos aquí, en este punto. ¿Qué creen que podemos hacer? Fíjense que tenemos esta proposición, un paréntesis, dos paréntesis. Distribuir. Podemos distribuir, ¿bien? Solo por ser ordenada, yo voy a hacer entre el corchete cuadrado y este paréntesis redondo, voy a conmutarlos, ¿ya? Para que quede... Porque igual nosotros aquí podríamos distribuir en esa dirección, pero como no quiero que se enreden, voy a usar una conmutatividad para reordenarlo. Es decir, voy a dejar acá... Esto lo podemos hacer porque hay una propiedad que se llama conmutatividad. Entonces yo puedo cambiar el orden de los paréntesis. De los dos paréntesis principales, que sería en este caso el corchete cuadrado y este paréntesis redondo. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces aquí yo voy a distribuir este paréntesis redondo con P y también este con ese paréntesis. ¿Bien? Ya, lo voy a hacer aquí
para aprovechar el espacio. Entonces nos quedaría el primer paréntesis o P, ¿cierto? Porque ahí es como que estoy multiplicando este paréntesis o P, ¿cierto? Se mantiene ahí el I, y ahora nos queda el otro paréntesis, el del principio, o el otro paréntesis. Ay, no me alcanza. Está negado, Q y R. ¿Eso se alcanza a ver? Si no, lo hago acá abajo nomás. Se ve. ¿Sí ¿Se se ve, ve? profe? Igual lo voy a repetir acá mejor ya, porque... ¿Puede cortarlo y lo mueve? Ahí, ¿cierto? Ya, fíjense ahí, tenemos el mismo conectivo, ¿cierto? Ya, lo estoy reescribiendo solamente, ¿eh? Ya, ahí lo reescribí. Ya, ¿se fijan que en cada corchete cuadrado se repite el mismo símbolo? ¿Lo ven eso? Entonces aquí podemos usar la conmutatividad para que nos queden los dos P juntos. Y aquí nosotros podríamos cambiar los paréntesis para que queden esos dos juntos. ¿Eso lo ven? Entonces aquí, en el primer corchete cuadrado, nosotros podemos conmutar estas dos proposiciones y nos va a quedar Q o la negación de P o P. Pero como tenemos la asociatividad, nosotros podemos también cambiar los paréntesis de lugar. Entonces solo conmuté la negación de P con Q y a la vez cambié el paréntesis. Eso lo podemos hacer porque tenemos el mismo conectivo. Y acá solamente voy a eliminar estos dos paréntesis y voy a agrupar el Q con el Q. Entonces quedaría negación de P o negación de Q. No, es al revés. Es al revés. Es Q o Q negado, ¿cierto? O negación de R. ¿Qué pasa con negación de P o P? ¿Y qué pasa con Q negación de Q? ¿Qué propiedad podemos usar ahí? Acá y acá. ¿No se pueden eliminar así como que 1 y menos 1? Hay una propiedad, ¿no se acuerdan? A o A negado. ¿Qué pasa con eso? Se llama complemento. Es lo mismo si la vemos al revés. ¿Qué pasa con esa? ¿Se Se acuerdan? reduce a verdadero. Se reduce a verdadero. ¿Están de acuerdo? ¿Están de Sí, acuerdo con el compañero? sí. Y te- Es verdadero porque es un no. Y recordemos, cuando tenemos o, este es falso solo cuando ambas son falsas, ¿cierto? Así que esto nos quedaría Q o verdadero, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. Y acá nos quedaría la negación de P o verdadero o la negación de R. Ya. Como tenemos la propiedad de la asociatividad y también la conmutatividad, eso nos permite agrupar la negación de P con la negación de R o B. Ya, porque ahí nos quedó ese verdadero. Ya, ¿qué podemos concluir de esta parte? También hay otra propiedad que se llamaba idempotencia. La voy a escribir acá arribita con otro color. Déjenme borrar aquí donde puse conjunción, disyunción. ¿Se acuerdan de esta propiedad que teníamos? Bueno, voy a usar A. O verdadero, eso era verdadero. ¿Se acuerdan que es verdadero? ¿Por qué? ¿O es una identidad esta, si no me equivoco? Es identidad. ¿Por qué? Porque hay un no. Entonces, cuando hay un no y ya hay un verdadero, esto va a ser verdadero. Porque recordemos, que lo es falso cuando ambas son falsas. Por lo tanto, si ya hay un verdadero, esto es verdadero. Por lo tanto, este paréntesis cuadrado es verdadero Profe, y este también. ¿Sí? se me quedó pegado cuando explico eso de la identidad. Ya, esta es una propiedad, po. Eso. Es una de las propiedades. Pongo A ahí más que nada por utilizar otra letra, pero
Cada vez que tenemos una proposición o verdadero, esto es verdadero. Ah, ya. Esa Gracias. es una identidad. Bien, entonces aquí no importa el valor de Q. Como hay un verdadero, esto va a ser verdadero. Este paréntesis o verdadero también va a ser verdadero. Así que aquí la respuesta es verdadera. Bien. ¿Se entiende eso o muy enredado? Profe, ¿Dime? ¿Sí? a mí me quedó solo una duda donde el negado de R lo Ujú. llevó a verdadero. Eso no lo entendí. ¿Dónde? Es que no lo llevé a verdadero, lo En- reordené. El que llevamos a verdadero fue Q o negación de Q. Ah, ok. Ya, ya. Y el R lo dejó adentro. Ya, esa era mi duda. El R está ahí, Gracias. po. No Sí, sí, cambió. sí. O sea, lo que sí hicimos fue reordenar esto. Ya. Sí, es que estaba Ojo que viendo la de abajo. es que lo reescribí, po, pero dejé junto la negación de P o la negación del R. Lo junté. Pero eso lo podemos hacer porque hay una propiedad que se llama asociatividad y conmutatividad. Entonces, nosotros podíamos invertir ese verdadero con el R y por eso quedaba junto con el P. Era más que nada para ordenarlo. Pero ustedes también aquí lo podrían haber anotado. O sea, esta parte de acá, lo voy a anotar aquí, también la podrían haber anotado así. Pero al hacer esto tendríamos que haber hecho más pasos, pues, porque tendríamos que haber dicho que eso es verdadero y después lo otro es verdadero. En cambio era más sencillo, o sea, lo que quiero que comprendan es esto. Déjenme poner otra pizarrita. Si lo necesitan ver de nuevo me dicen, solo lo borré para poder escribir porque, como les comenté, tengo el problema ahí con el lápiz. Entonces, teníamos esto, teníamos P o B o R negado, ¿cierto? Entonces, eran muchos pasos y yo empezaba a decir ya, la conmutatividad, entonces, nos quedaría así o B. En cambio, como teníamos esto es equivalente a reordenarlo porque tenemos el mismo símbolo, entonces, esto era negado, sí. Entonces tú podías escribir la negación del P, negación del R, así con el o el B. ¿Ya? Y era lo mismo que si lo hubiésemos dejado como estaba ahí en el principio y haber dicho esto es verdadero por la identidad y luego esto también es verdadero por la identidad. Pero era un paso más largo, entonces era más sencillo pasar desde ese punto a este. Y lo podemos hacer porque existe la propiedad conmutatividad y asociatividad. Entonces por eso se puede reordenar. Bien, y eso fue lo que yo hice ahí en ese paso, po. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, profe. ¿Sí? Súper. Sí, lo Bien, entendí. Gracias. ya. Bien, entonces acá en esta parte del, como digo esto, de esta clase, habían igual aquí algunos ejercicios propuestos, ¿ya? La idea es que los puedan hacer, ¿bien? Si no los han revisado, revísenlo, ¿sí? Bueno, acá solamente podrían hacer el primero, ¿ya? El 5, no deberíamos poder hacerlo todavía porque aquí habla de un existe y de un todo, y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Así que el 5 no lo hagan de estos. Ya, el 4 sí lo pueden hacer y el 6 también, ¿bien? Ahí usando las propiedades. Ya, ahora sí que voy a continuar con la clase 3, que es la que nos corresponde hoy. Y en esta clase vamos a ver un nuevo tema que se llama cuantificadores, ¿ya? Que tiene que ver igual con esta parte de lógica, pero ahora vamos a trabajar con variables. ¿En qué sentido? Entonces primero voy a definir lo que es una función proposicional y los voy a llevar al contexto haciendo algunos ejemplos como los que hicimos en la primera clase. Entonces primero, para que sepamos lo que es una función proposicional, esta va a ser similar, ¿cierto?, a lo que es una proposición, pero que va a contener una o más variables, ¿ya?
Ahora, cuando nosotros reemplazamos estas variables por ciertos elementos, ciertos que pertenecen a algún universo U, ya por eso aquí aparece esta U, se obtiene una proposición. Por ejemplo, si yo defino el universo, si yo defino U, a ver, se me olvida que el lápiz no funciona con esta aplicación. Si yo defino un universo U, por ejemplo, los alumnos de esta clase. Entonces, los alumnos de esta clase. Yo puedo definir una función proposicional que ahora no va a ser una P como tal, sino que va a depender de un X. Y yo defino X vive en Valparaíso. Eso sería una función proposicional, ¿ya? Y esta se convierte en una proposición cuando yo escojo un elemento aquí y lo reemplazo. Entonces voy a usar cualquier nombre aquí, a ver, Javiera, ya, Javiera. Entonces si yo digo P, paréntesis, Javiera, mi proposición se transforma en Javiera vive en Valparaíso. ¿Bien? Cuando estoy hablando de la variable, me estoy refiriendo a una función proposicional. Cuando reemplazo un valor, me estoy refiriendo a una proposición. Entonces ahora la proposición es, Javiera vive en Valparaíso. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Qué dice Javiera? Falso. Falso, ¿cierto? Entonces falso porque Javiera no vive en Valparaíso. ¿Bien? Entonces ahí podemos determinar el valor de verdad. Cuando digo X, no puedo determinar el valor de verdad, pues. ¿Bien? Lo que sí va a suceder es que nosotros le vamos a agregar un cuantificador a la frase. No sé si entienden la palabra cuantificador. Significa cuantificar. ¿La habían escuchado alguna vez? ¿La palabra? Sí, Sí, pero no me ¿Sí? acuerdo. sí, pero Ya. no. Es como por ejemplo, cuando yo digo, todos los alumnos de esta clase viven en Valparaíso. Ahí yo estoy cuantificando mi frase. Estoy dándole un valor según los elementos. Y eso es falso porque ya tenemos que Javiera no vive en Valparaíso. Entonces, si yo digo, todos los alumnos de esta clase viven en Valparaíso, eso es falso, porque ya sabemos que Javiera no vive en Valparaíso. ¿Se fijan? En cambio, si yo digo, existe un alumno en esta clase que vive en Valparaíso, puede ser que sea verdadero. ¿Hay algún alumno en esta clase que sea de Valparaíso? Sí. ¿Sí? Hay por ahí alguien. Bien. Entonces, si yo digo la frase, existe un alumno en esta clase que vive en Valparaíso, eso sería verdadero, porque existe alguno, ¿cierto? Pero es cuando yo le agrego el cuantificador que esta frase se convierte en proposición. Pero si yo digo X vive en Valparaíso, en el fondo no solamente tengo una función y necesito un valor para encontrar el valor, valga la redundancia, de verdad de la proposición. ¿Bien? Entonces esa es la idea de una función proposicional, que vamos a poder reemplazar valores en esa función. Bien, ahí tengo ese ejemplo. Lo voy a borrar porque si no, no puedo avanzar aquí en el... Ay. Entonces aquí tengo un ejemplo matemático. Ahí tenemos el universo, ¿se fijan? Sea U igual a los reales. Y nos definen P como esa desigualdad, ¿cierto? Valor absoluto de X menor o igual que 5 es una función proposicional. Entonces ahí nos dicen, P evaluado en menos 6 es verdadero y P evaluado en 3 falso. Revisémoslo. Entonces, ojo que cuando ustedes tienen P evaluado en menos 6, lo que tienen que hacer es reemplazar este número aquí en el X. Entonces quedaría valor absoluto de menos 6 mayor o igual que 5. Pero esto es equivalente a 6, ¿cierto? El valor absoluto de menos 6 es 6. ¿Esto es verdadero o es falso? Esto. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Porque 6 sí es mayor o igual que 5. ¿Bien? Ahora, 3. Hacemos el mismo ejercicio. Reemplazamos el 3 donde está la X y respondemos aquí la pregunta. Entonces esto es equivalente, calculamos el valor absoluto de 3, es 3. Mayor o igual que 5. ¿Esto es verdadero o es falso?
Bueno, ahí Falso. está la respuesta, pero es falsa, ¿cierto? Porque tenemos que esa desigualdad no es verdadera, puesto que el 3 es menor que 5, ¿cierto? Eso sí es verdad. Ya, pues y ahí tenemos ese primer ejemplo. ¿Se entiende? Que lo importante es que sepan reemplazar, ¿bien? Ya, este ejemplo igual es un ejemplo mucho más grande, porque si definimos el universo U como las restas en el plano, si nosotros dibujamos un plano cartesiano, ¿ustedes entienden lo que es el plano cartesiano? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Es cuando tenemos el eje X, el eje Y, ¿cierto? Y tenemos infinitos números en ambas rectas, ¿cierto? En ambos ejes. Por lo tanto, ¿cuántas restas deberíamos tener en el plano? ¿Se podrá determinar eso? ¿Qué podríamos decir de la cantidad de restas que uno puede formar en el plano? Estas serían Infinita. infinitas, ¿cierto? Entonces es imposible que yo diga aquí hay tantas restas. Es igual que los números reales, ¿cierto? Son infinitas. Bien. Entonces, una vez que uno entiende eso, uno aquí define una función preposicional, Q, ¿cierto? Que depende de dos variables. Bien. X e Y. ¿Entienden qué significa este símbolo? Perpendicular, ¿o no? Perpendicular, ¿cierto? Entonces ahí nos estamos refiriendo a que X es perpendicular a Y. Es una función proposicional. ¿Bien? O sea, en el fondo es que estamos diciendo que hay dos restas perpendiculares en el plano cartesiano. ¿Bien? Ahora, ahí podríamos tomar dos rectas y estas pueden ser los mismos ejes, ¿cierto? Si tomo X como el eje X e Y como el eje Y, ¿eso es verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, ¿cierto? Porque son perpendiculares los ejes, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un primer ejemplo de que esto es verdadero cuando X e Y son los ejes. ¿Bien? Ya, esto lo vamos a retomar enseguida, ya ese ejemplo de las rectas. Solamente les quería comentar acá que esto es una función preposicional, ¿ya? Entonces siempre vamos a tener esos dos casos, una variable o dos variables, que en este caso ahí aparece la X y la Y. ¿Bien? Entonces vamos a definir ahora cuáles son los cuantificadores que nosotros vamos a utilizar. ¿Bien? Entonces dice, también se obtienen proposiciones si se cuantifica el número de elementos del universo que satisfacen la propiedad. Ya, estos van a ser tres cuantificadores, ¿ya? El primero de ellos se llama, bueno, ahí aparece el símbolo y cómo se lee. Entonces el primero es el existencial, cuantificador existencial. Y se lee existe un o existe al menos un. ¿Ya? Si recordamos el primer ejemplo que yo anoté, ¿se acuerdan que decía X vive en Valparaíso? Nosotros podríamos decir existe un X, ¿cierto? Que vive en Valparaíso, o existe al menos un X que vive en Valparaíso. ¿Ya? Igual suena como un poco mal, uno ahí lo podría escribir mejor. En vez de decir un X, uno podría decir existe un alumno, ¿cierto?, que vive en Valparaíso, o existe al menos un alumno, ¿cierto?, que vive en Valparaíso. Entonces, nombrar la X uno la cambia por el tipo de elemento, ¿bien? Si el universo fuera los números reales, uno va a decir existe un número o existe un elemento, ¿cierto? Entonces, ahí uno va variando un poquito las frases. El otro cuantificador es el cuantificador universal, que se lee todos los, o para todo, o para cada. ¿Ya? Si se fijan ahí los símbolos, el del existencial es como una E hacia el otro lado, y el para todo es como una A invertida. ¿Bien? Y bueno, el para todo también uno lo podría agregar a la frase del primer ejemplo que vimos, que diría, todos los alumnos de esta clase viven en Valparaíso. O para todos los alumnos, ¿cierto? En esta clase viven en Valparaíso, o para cada, así sucesivamente. Bien, y el tercer cuantificador, bueno, aquí debería haber dicho un único, aquí. No aparece, pero
debería decir único para hacer la diferencia con el que está acá arriba. ¿Bien? Entonces se dice el cuantificador existencial único, se lee, existe un único. ¿Ya? Y ahí tenemos los 3 casos. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar estos cuantificadores en el caso de tener una más variable. Entonces aquí vamos a retomar el ejemplo del comienzo. Que teníamos U, ¿cierto? El universo definido como todas las restas del plano, y la función era X es perpendicular a Y. Si se fijan aquí, la función Q tiene 2 variables, ¿ya? Y se pueden anteponer 2 cuantificadores usando las siguientes posibilidades. Por ejemplo, la primera puede ser cuando los 2 cuantificadores son el existencial. Se fijan, dice existe X en U, existe Y en U. Esos 2 puntitos siempre se leen como un tal que, ¿bien? Tal que Q de X, Y. Ahora, si llevamos esto al contexto de frase, esto debiese ser lo siguiente. Existe un par de rectas en U que son perpendiculares. ¿Ya? Esa es una forma, pero también uno podría decir existe X en U, existe Y en U, tal que X es perpendicular a Y. ¿Bien? Eso sería si los dos fuesen existencial. Si los mezclamos, por ejemplo, aparece el existencial y el para todo. Esto sería, existe una recta en que es perpendicular a cualquier otra. ¿Bien? O sea, si aparece primero el existencial y después el para todo, se lee de esta forma. Caso contrario es si aparece el cuantificador universal y luego el existencial. En ese caso se lee, es como lo contrario, sino que para cada recta en U existe al menos una que es perpendicular a ella. ¿Se entiende la diferencia entre estas dos? Sí. ¿Sí? O sea, si aparece primero el existencial y después el universal, lo que indica es que para alguna de estas que existe aquí, quiere decir que es perpendicular con cualquier otra. Y si es al revés, quiere decir que para todas las rectas, para todas estas rectas en U, existe al menos una que es perpendicular a esta que está acá. Bien, y el para todo, en el fondo es que todas las rectas en U son perpendiculares entre sí. Bien. Eso. Me dan 2 minutos, es que justo me están llamando por teléfono. Sí, no se preocupe. Me interesaría que lo analicen esto primero y si es que tienen una duda, me preguntan en 2 minutos, porfis. Sí, profe, tranquila.
Ya, ahora sí. Ya. ¿Se entiende esta parte o la encuentran un poquito enredada? Enredado. Coméntenmelo. Sí, es un poco enredado porque, por ejemplo, pasar del contexto matemático a escribir esto en una frase, a veces es un poco enredado. Incluso, bueno, a mí por lo menos esta parte no me gusta tanto. O sea, si lo digo como personalmente, o sea, lo entiendo, sé cómo hacerlo y todo eso, pero me enreda un poco porque yo aquí hubiese puesto, existe una recta, ¿cierto? Tal que existe otra que es perpendicular con ella. Probablemente yo le agregaría más detalles a esta frase. O acá yo diría, existe una recta en el plano, ¿cierto? Tal que es perpendicular con todas las demás. Eso escribiría yo por lo menos aquí en el punto 2. Bien, pero bueno, a pesar Esa, de eso, podríamos igual responder estas, po. ¿Qué creen? Darle valores de verdad. Por ejemplo, en la primera. A ver, una observación antes de continuar. Cuando uno le agrega el cuantificador a una función proposicional, esta se transforma en una proposición. ¿Bien? O sea, a ver, si vuelvo al ejemplo del principio, cuando yo definí P y dije X vive, ¿cierto?, en Valpo. ¿Bien? Nosotros al reemplazar este X por un valor concreto, por ejemplo, habíamos dicho Javiera, ¿cierto? Esto se transforma en una proposición. Acá es una función proposicional, pero acá es una proposición. Ya, desde esa forma se transforma en proposición. Pero si yo le agrego un cuantificador a esta frase o a esta proposición, ahora también se transforma en una proposición. ¿Se fijan? Las dos formas de que esto sea una proposición es evaluándolo en un valor concreto o agregándole un cuantificador. ¿Ya? ¿Eso se entiende? Profe, esa A como invertida significa que es un cuantificador. Eso, es el cuantificador existencial. Ya, gracias. Bien, y esto se leería, esto que está acá, que yo escribí, el para todo X en U, era lo que yo dije, todos los alumnos de esta clase viven en Valparaíso. Entonces yo a eso le puedo dar un valor de verdad. Bien, entonces nosotros le podemos dar un valor de verdad cuando reemplazamos un valor o cuando agregamos, ¿cierto?, el cuantificador. Bien, entonces, por eso yo delante les había dicho la frase, no la anoté, pero la dije, todos los alumnos de esta clase viven en Valparaíso. Eso era falso porque ya teníamos a Javiera que no vivía en Valparaíso, ¿cierto? Entonces, al agregar ya sea un cuantificador, se convierte en proposición, o al evaluar la proposición en un valor concreto, también se convierte en proposición. ¿Bien? Ya, eso eran algunos comentarios sobre las proposiciones, pero igual podríamos revisar esto como un ejemplo, como un ejercicio. Entonces, si nosotros, voy a borrar aquí al ladito, voy a dibujar el plano. Ya, voy a dibujar el plano cartesiano. Entonces, si yo dibujo aquí el plano, ¿cierto? Tendríamos el eje Y, el eje X, ¿cierto? Este es el eje X, el eje Y. ¿Bien? Y dice aquí, existe X en U, acuérdense que U son todas las rectas del plano. Existe un X en U y existe un Y en U, de modo que esta recta sea perpendicular. Por ejemplo, yo podría considerar como ejemplo los mismos ejes, este X, este Y, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo creen que sería esta proposición? ¿Verdadera o falsa? ¿Verdadera? Esto es perpendicular. Verdadero, ¿cierto? Porque siempre por lo menos para X existe el eje Y, de modo que estas rectas sean perpendiculares. Bien, pero acá, ¿cómo creen que es? Acuérdense que primero está el existe, entonces nosotros lo tenemos que ver en ese orden. Entonces, si tal existe aquí primero, quiere decir que para alguna recta, ¿cierto? Esta es perpendicular con todas las otras.
Porque aquí nos estamos refiriendo a todos los otros elementos en el universo que serían las rectas del plano. ¿Qué creen? ¿Eso será verdadero o falso? Falso. Verdadero. Falso. Ya. Yo también afirmo que es falso. ¿Por qué sería falso? Porque recuerden que las rectas en el plano son infinitas. Y yo ya sé que este eje, o esta, si considero como X el eje X, yo sé por lo menos que el eje X no va a ser perpendicular a todas las rectas que pasan paralelas acá, porque aquí hay infinitas, ¿cierto? Acá hay infinitas rectas. Entonces yo podría tomar cualquiera de esas para decir que esto es falso, po. Porque aquí estaríamos diciendo que dada una X, ¿cierto? Esta es paralela con todas las otras. Y eso es falso porque imagínense, acá ya hay infinitas rectas que son paralelas al eje X. ¿Bien? Entonces nosotros podemos decir con palabras que incluso el eje X es paralela a la recta, o sea, es paralelo con la recta y igual 1, que sería, por ejemplo, aquí, si tomo ese el 1, esa recta. ¿Bien? Entonces sería falso decir que dada una recta, esta es paralela con todas las rectas del plano. Porque imagínense, si yo considero como primera recta al eje X, yo estaría diciendo que es perpendicular con todas las otras, pero acá hay muchas rectas que pasan paralelas, otras que vienen así, así, ¿cierto? Entonces es imposible que esta recta X sea paralela con todas las otras. Así que por esto es falso. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Sí. Ahora, les voy a dejar ahí que ustedes después en sus ratos puedan determinar 3 y 4. Bueno, 3, ¿qué creen? Así como rápidamente, ¿será verdadera o falsa? Verdadero. Verdadera. Verdadero, ¿cierto? Porque yo para todas las rectas acá siempre puedo encontrar una que sea paralela con ellas. ¿Se fijan que ahora es al revés? Cuando está el para todo primero y después el existencial, lo que hay que verificar es que para todas las rectas exista otra que sea paralela con ellas. ¿Bien? O sea, perpendicular, no paralela. Y en el 4, ese, bueno, les comento ahí, ese va a ser falso. Y es porque en el fondo aquí estaríamos asumiendo que todas las rectas son perpendiculares entre sí. ¿Bien? Y eso es falso, porque aquí siempre las rectas son perpendiculares de a 2. ¿Ya? No todas con todas. ¿Se entiende eso? Así que bueno, ahí hay un ejemplo. Es un poco enredado, ¿bien? Vamos a ver un ejemplo matemático, ¿ya? Para que entendamos bien cómo revisar el orden de los cuantificadores. Bien, no sé si vamos a alcanzar por el tiempo, pero entre ahora y la próxima clase lo vamos a ver, ¿bien? No sé si les queda alguna otra pregunta de esta parte. No, profe. ¿No? Bien, bueno, en este caso la idea era entender que se pueden agregar dos cuantificadores, ¿ya? Ya, entonces voy a avanzar. Ahora vamos a ver cómo se niegan los cuantificadores. ¿Ven? Si se fijan ahí, aparece solamente el caso cuando tenemos una variable. Entonces, ¿cómo negamos para todo x en u, p de x? Entonces, cuando tenemos el cuantificador universal, que es el para todo, este cambia al existencial. ¿Se fijan? Si negamos aquí el cuantificador. O sea, si yo digo todo, al negarlo, cambia a decir existe. ¿Sí? Bueno, voy a anotar enseguida el ejemplo del mismo que habíamos hecho al principio. Cuando P era X vive en Valparaíso, ¿cierto? Bien, entonces si nosotros decimos, por ejemplo acá, si nosotros escribimos acá, ¿qué significa para todo X en U, P, ¿cierto? Esto sería todo X vive, ¿cierto? En Valparaíso. Entonces, negar esto, ¿cómo quedaría? Entonces sería, existe un X en el fondo,
Y la negación del P, aquí, ¿cómo quedaría? Acuérdense, X no vive en Valparaíso. ¿Se acuerdan que era lo contrario? Agregarle un no a la frase. Entonces, negar toda esta frase sería existe un X que no vive en Valparaíso. ¿Bien? Entonces, si tenemos un todo, pasa a un existe. Por ejemplo, si es al revés y tenemos un existe, este pasa a un todo, pero se sigue negando la proposición, igual que acá arriba. ¿Bien? Entonces, si tenemos existe un X que vive en Valparaíso, la contraria sería todos los X, ¿cierto? No viven en Valparaíso. Es como lo contrario a esa frase. Bien, y este es un poquito enredado, que es cuando uno niega el cuantificador existencial, el existencial único, ¿cierto? Lo contrario a este, que sería todo X en U, ¿cierto? Se niega la proposición. O, ¿cierto? Aquí, ubicamos aquí el conectivo disyunción, ¿cierto? Y consideramos existe X en Y en U, es distinto, de modo que esta proposición de acá la agregamos ahí. Si yo esto lo escribo en frase, es como que dijera. Bueno, se entiende que aquí el E con el signo de exclamación se dice existe un único, entonces lo voy a anotar acá. Me equivoqué de lápiz. Entonces, este existe un X en U, P, ¿cierto? Si lo llevamos al ejemplo, esto sería existe un único X, ¿cierto? Que cuando digo el X, acuérdense que me estoy refiriendo a un alumno, ya acuérdense que aquí el universo eran los alumnos de esta clase. Por si acaso. Ya, pero ahí también podría escribir existe un alumno, ¿bien? Entonces existe un único, uy, no aparece único ahí. Entonces ahí sería, existe un único, ¿cierto? X que vive en Valparaíso. Entonces si nosotros negamos esta frase, como aparece acá arriba, entonces aquí, si nosotros tomamos este existe, ¿cierto? Y lo negamos, ya, utilicemos aquí la definición. Entonces diríamos, todo X, ¿cierto? Diríamos, todo, ¿cierto? X, que sería alumno de esta clase, ¿cierto? No vive en Valparaíso. O, y bien, aquí estoy un poquito enredado porque yo de algún modo tendría que indicar dos elementos, ¿cierto? En el universo, de modo de tener ¿cómo se dice? Esta compuesta, ¿bien? Entonces lo que podríamos decir acá, que si o existen, entonces esto lo podríamos escribir con palabras, existen dos alumnos. Ahí no es necesario que yo escriba con palabras que son distintos, porque basta con que yo diga dos alumnos, estos ya son distintos, ¿cierto? Porque si estamos hablando de personas, obviamente estas no son iguales. Entonces yo puedo decir, existen dos alumnos, ¿cierto? Que viven en Valparaíso. Bien, no sé si esto es verdadero o falso, porque no sé realmente si hay dos alumnos que viven en Valparaíso. Pero lo que sí quiero explicar es el contexto de cómo negar esta frase que acá escribimos acá. Entonces, podrían ocurrir cualquiera de estas dos opciones, ¿ya? Que todo X en esta clase no vive en Valpo o que existen dos alumnos que sí viven en Valparaíso, ¿ya? Eso sería lo contrario a negar el existe un único. ¿Bien? Ya, aquí vamos a usar mucho más las dos primeras, la tercera no se utiliza mucho, pero en caso de utilizarla, ahí lo vamos a ir viendo en detalle, ¿bien? Lo que me gustaría ahora es
en el tiempo que quedan, que son poquito menos de 10 minutos, es que hiciéramos alguno de estos ejercicios. ¿Bien? Esto lo voy a borrar. Y vamos a realizar algunos de estos ejercicios que aparecen acá. Entonces, en el primer ejercicio, si se fijan ahí, definimos A y B. Ya, bueno, en algunos casos vamos a definir conjuntos, como en este caso que está A y B, o en otro caso nos vamos a referir a un universo. ¿Bien? Como este podrían ser los reales, los números naturales o los números enteros, etc. O incluso nosotros nombrar un conjunto como ciertos valores como aparecen acá. Bien, algunos comentarios. Acá, si se fijan, nos aparece solamente en el primer ejercicio una variable. Bien. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar aquí los elementos según sea el conjunto aquí que nos pregunte. Bien, entonces voy a cortar esto para tener espacio para escribir, porque aquí, pero voy a cortar también con el conjunto, porque si no... Ya, entonces el primer ejercicio ahí lo vamos a pegar en una nueva pizarra. Ya, ¿se ve, cierto? Sí. Sí. Ya. Entonces, en el primero dice, existe X en A tal que esta desigualdad. Entonces, lo voy a escribir aquí. Existe X en A, ¿cierto? Ahí, bueno. Esto se lee así. Existe X en A tal que esta desigualdad. Ya, como eso no existe, basta que nosotros revisemos solo un valor. ¿Ya? Uno en general, solo por ser ordenado, parte con el 1. ¿Bien? Pero ustedes podrían revisar cualquiera de estos elementos que están acá. ¿Ya? Cualquiera de los elementos en A. A ver, el objetivo que siempre uno tiene cuando verifica el valor de verdad de una proposición es ojalá encontrar un número donde esta desigualdad sea verdadera, ¿cierto? Eso es como lo primero que uno se le debería ocurrir cuando uno ve este tipo de ejercicio. Es ver dónde se cumple, ¿bien? Pero como el cuantificador es el existencial, lo que hay que hacer es encontrar solo uno que cumpla, ¿bien? O sea, el ejercicio en el fondo termina cuando yo encontré un valor que satisfaga la desigualdad, ¿bien? O sea, no necesitan seguir revisando los 3 números que están en A. Basta con revisar uno donde esto se cumpla y ahí ya el ejercicio lo tenemos listo. Entonces, hay dos formas. Primero, considerar, bueno, solo por ser ordenada voy a partir con el 1. Entonces, x igual 1. Entonces yo reemplazo 1 al cuadrado mayor o igual que 1. Pero esto sabemos que es equivalente a 1 mayor o igual que 1. Y les pregunto, ¿esto es verdadero o es falso? Verdadero. 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 Y ahí está listo. Esa es la respuesta. Entonces uno aquí podría concluir, 1 es verdadero. Bien, esa es una forma. La otra forma era partir afirmando. Porque uno podría observar esto y al ojo decir que el 1 funciona, el 2 funciona, porque queda 4 mayor o igual que 2, y eso es verdad, ¿cierto? Y si reemplazo el 3 también funciona, ¿cierto? Entonces uno podría partir afirmando que esto es verdadero. Entonces después la respuesta sería solamente justificando, pues si x igual 1 hace que esto sea verdadero. ¿Ya? Esas serían como las dos formas de responder esa pregunta. ¿Están de acuerdo? Bien, podríamos partir afirmando el valor de verdad y luego justificando ese valor. O simplemente reemplazando algún x en la desigualdad y concluyendo, ¿cierto?, el valor de verdad de la proposición. Bien. Por ejemplo, en el 2, ahora hay que revisar en B. También es un existe. Así que el ejercicio termina cuando nosotros encontramos un elemento que cumpla.
Entonces aquí uno no necesita revisarlos todos, basta con que encuentre uno que funcione. Y bueno, si tomamos ahí el 4, es verdad. Así que en el 2, si uno dice x igual 4, esto implica, ¿cierto?, que el 2 es verdadero. ¿Bien? En el 3 es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque ahora hay un para todo, ¿cierto? Hay un para todo aquí. Entonces, cuando hay un para todo y yo creo que toda esta proposición es verdadera, lo que tengo que probar es que la desigualdad se cumple para todos los elementos de A. Ahí no basta con que yo revise uno, ¿bien? Si yo creo que es verdadero, los tengo que revisar todos. Tiene que ser verdadero en todos los elementos. Ahora, si nosotros creemos que es falso, ahí sí que basta con que en uno falle. Entonces, en el 3 vamos a ir elemento por elemento. Entonces, primero reemplazamos el 1. Entonces nos queda 1 dividido 1 menor o igual que 1. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Porque nos queda 1 menor o igual que 1. Así que verdadero. Así que en el 1 funciona. Veamos qué pasa en el 2. Queda 1 dividido 2, ¿cierto? Menor o igual que 2. Y esto es verdadero porque nos queda 0,5, ¿cierto? Es menor o igual que 2. Así que esto es verdadero también. Estamos listos con el 2. ¿Se fijan? Entonces 1, 2, nos faltaría el 3. El número 3. Entonces reemplazamos y nos queda un tercio, ¿cierto? Menor o igual que 3. Y esto también es verdadero porque aquí nos queda aproximadamente 0,3, ¿cierto? Menor o igual que 3. Así que también es verdadero. Así que se fijan que se cumple para todo. Entonces esto implica que 3 es verdadero. Bien, y ahí lo justificamos, ¿cierto? Porque revisé en cada uno de los elementos. Bien. Ahora, si por ejemplo yo hubiese estado haciendo el ejercicio y aquí en el número 2 me doy cuenta que esto es falso, ahí el ejercicio termina. Bien. Entonces, me gustaría que entiendan la diferencia. Cuando uno tiene el cuantificador existencial, este es verdadero cuando basta con que en un elemento la condición que aparece al lado derecho se cumple. Si nosotros creemos que el existencial es falso, tendríamos que verificar que en todos los elementos esto es falso, o sea que falla, ¿ya? Eso es como la forma de ver los valores de verdad en el existencial. Y en el para todo es al revés. Si yo creo que el para todo es verdadero, debe ser cierta la condición para todos los elementos, ¿cierto? Como lo dice el cuantificador. Pero si yo creo que ese para todo es falso, basta con que exista uno donde la desigualdad falla. ¿Bien? Entonces ahí tenemos ese ejemplo. ¿Alcanzamos a revisar el 4? Creo que estamos en la hora. Pero aquí podemos utilizar, por ejemplo, con el menos 2 falla. Déjenme... ¿Tienen clase al tiro? No, profe, 10 tenemos un minutos más. recreo. Ya, denme 2 minutos para que hagamos y ahí terminamos. Déjenme borrar aquí. Por ejemplo, en el número 4, ¿por qué digo que en el 2 falla? Bueno, como es un para todo, lo ideal sería revisar para 4, para menos 2 y para un medio. ¿Bien? ¿Por qué aquí yo digo que falla? Porque si nosotros reemplazamos aquí, bueno, aquí es una pregunta la que me hago, no es que estoy diciendo que esto es verdad. Pero por propiedades de potencia, ¿cierto? Bueno, aquí en este lado queda raíz de 4, por lo tanto queda 2, ¿cierto? Pero acá se va la raíz, pues, así que acá queda menos 2. ¿Esto es verdadero o es falso? Falso. Falso. Ya, por lo tanto, este es falso. Es falso porque aunque aquí fuese verdadero y acá también, falló acá. Entonces, por ejemplo, si hubiésemos en el 4 va a funcionar. Acá va a funcionar porque va a quedar la raíz de 4 al cuadrado, ¿cierto? Así.
Y acá también. Y aquí queda el cuadrado afuera. Entonces, en ambos casos, yo aquí podría haberlo hecho. Es que acá igual lo tengo que calcular. Pero bueno, aquí sí concluimos que el 4 igual 4, ¿cierto? Entonces, esto es verdadero. Y después, si sigo en el caso de x igual menos 2, esto va a fallar. Así que esto inmediatamente me indica que este cuantificador es falso. Porque existe un valor donde esta igualdad falla, que es acá. ¿Bien? Eso. Aquí yo quería hacer un comentario. ¿Alguna vez han utilizado el raíz de menos 1 como y? Quería hacer una Sí. observación aquí. Ya, pues esto no es correcto. ¿Y por qué yo digo que no es correcto? Porque miren, si yo escribo el 1 yo lo puedo escribir como raíz de 1. Y aquí en la raíz yo podría escribir el 1 como menos 1 por menos 1, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso? Y por propiedad de raíces, yo puedo escribir raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Pero si yo asumo que el raíz de menos 1 es y, yo estaría diciendo que esto es igual a y por y, ¿cierto? Y aquí me quedaría y al cuadrado. Pero y al cuadrado se define también como menos 1. Entonces, si yo lo reemplazo acá, estaría diciendo que el 1 es igual al menos 1. O sea, aquí concluimos que el menos 1 es igual al 1. Y esto es falso. Así que lo correcto es decir que el i cuadrado es menos 1, pero no que el raíz de menos 1 es i. ¿Bien? ¿Por qué quise recordar este ejemplo? Porque por esta igualdad que está acá arriba. Entonces, si nosotros utilizáramos el i como el raíz de menos 1, tendríamos esta contradicción. Entonces, en general, cuando nosotros veamos más adelante números complejos, nosotros vamos a utilizar que el i al cuadrado es menos 1, pero no que el i es raíz de menos 1. ¿Bien? Y aquí tienen la prueba de por qué no es bueno quedarse con esta definición del i, sino que hay que usar que i cuadrado es igual a menos 1. Bien, bueno, eso era un ejemplo más que nada por esta igualdad que nos apareció acá. ¿Por ahí tiene una pregunta, Valentina? Sí, profe, ¿cuál era el opuesto del símbolo de existe un único? No, no hay un opuesto. Solamente se oponen estos dos. Ah, ya. No, lo que sí en el caso del opuesto era cuando negábamos que ocurría todo lo que estaba ahí anotado, porque cuando uno negaba el existencial, aparece el para todo, negando ahí la proposición, o que existen dos que sí cumplen la condición en el fondo de la proposición. Pero bueno, en la otra clase vamos a ver más ejemplos para que vamos ahí entendiendo cómo negar el existe. ¿Bien? Porque acá ya no alcanzamos. Ya, si avanzo acá, fíjense, ahí había más ejemplos. A ver, espérenme, déjenme retroceder un poquito, porque si no borro aquí no veo nada. Bien, entonces en la siguiente clase vamos a ver este ejemplo, ¿bien? Donde utilizamos los cuantificadores con dos variables y voy a buscar alguno que nos sirva para, bueno, va a quedar pendiente este, y también el 4. Ya, el 2 ustedes lo podrían escribir. Dice ahí expresar simbólicamente y determinar el valor de verdad de estas proposiciones. Ya, ese sí que lo pueden intentar. Pero el 2 y el 4 dejémoslo para que los veamos en la clase. Y voy a buscar un ejemplo ya matemático que nos sirva para negar el cuantificador existencial. El único. ¿Bien? Para que lo entendamos bien, porque igual era un poquito enredado mirar esto, de cómo negar esta proposición de acá. ¿Bien? Ahí voy a buscar algún ejemplo que nos sirva para entenderlo mejor. ¿Ya? Así que eso, pues, no sé si tienen más consultas, dudas, No, profe. No, ¿no? profe. Por ahí parece que había hecho una pregunta, Mario. ¿Cómo se lee EU? ¿Cómo EU? No sé a qué se refiere Martín, perdón, Martín.
No sé si está todavía o se fue. Martín. Ah, no, era una antigua, pero ya sí me la respondió sin querer. Ah, ¿tú te referías a este? EU. Es que no sé dónde Al, aparecía EU. Siempre aparece un X entre medio, sí. Pero no sé qué te refieres con EU. Porque nos vimos que sale la, EU. Creo que se refiere a donde dice como pertenece a un. Ah, ya. ese mismo, lo que acaba de decir. Ah, ya. No, es que este es un símbolo porque pertenece. Es que, Sí, bueno, sí, es ahora que se me quizás había olvidado. aparece raro. Pero cuando esto, como les decía adelante, se lee X en U. Acá. Es que todavía no vemos conjunto. Entonces esto igual es como un poquito enredado porque, a ver, como símbolo, esto es que pertenece el X a este universo, al nivel de conjunto. Pero justo viene el tema de conjunto después de esto. Entonces, como medio extraño que estemos usando esta notación si no hemos visto todavía conjunto. ¿Bien? Pero esa E significa pertenece. Yo pensé que me estabas preguntando por esta, la que está al revés. No, era Ya. la otra. Ya, no, por eso yo me había confundido, porque no pensé que me estabas preguntando por esta, que era la que está al ladito del agua. Ya, pero se lee Profe, pertenece. ¿Bien? profe, disculpe interrumpirla, Gracias. pero ¿tenemos clase ahora? Sí, pues, no, sí, ya terminamos. Sí dije, Ah, ya. solamente Ya, me Chao, quedé profe. respondiendo ya, lo que profe, estaba leyendo en el chat. Chao, profe, gracias. Ya, chao, pues, que esté profe. muy bien. Gracias, Chao, que chao. esté bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao.